Bien, estamos aquí con una nueva propuesta de un método que se llama Flips Classroom, que es parte de un diplomado de la editorial Santillana, un requisito que se me ha pedido como maestro. Y es un gusto, juniors de 10º grado, presentarles una nueva propuesta de clase, donde vamos a darle información aquí y bueno, la idea es que ustedes al llegar a clase lleguen con dudas. Yo voy a darles un formato en el que voy a hacer unas preguntas, pero vale la pena prestar atención a esto. En este pequeño video lo que vamos a ver es las lecciones 8 y 9. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre vimos de la lección 1 a la 7 y puntualmente hablábamos de la época prehispánica o indoamericana, la época colonial o colonia española, pero debemos entender cómo termina la colonia española y cómo comienza la época independiente, republicana o contemporánea. En primera instancia debemos encontrar el origen de la crisis. El origen de la crisis comienza con los Borbones. Casualmente, como podemos ver en imagen, aquí podemos ver que aparece de forma actual los Borbones como familia, es decir, la descendencia que desencadena esta crisis es los Borbones, que hasta el día de hoy sigue representando a España. Ojo, no con el aspecto político o económico como lo hacía en la época de la colonia española, pero de forma representativa todavía la familia de los Borbones está en España. ¿Qué es lo que sucedió con los Borbones? Bueno, Carlos III, que era un emperador ilustrado, parte del despotismo ilustrado, hizo muchas cosas que a los criollos, que eran parte de esa pirámide social superior, no les agradó. Por ejemplo, ellos empezaron a poner leyes de que demostraban su poder absoluto, como por ejemplo fortalecer más el poder de los españoles antes que los hijos de los españoles o los criollos. También el cuidado de las embarcaciones, cuidarse sobre todo en las capitanías, poner cañones para combatir a los piratas, sobre todo ingleses o de la Gran Bretaña, y reforzar las leyes duras de impuestos. Entonces, por supuesto, eso a los criollos no les agradó y ahí comienza la crisis. También tenemos que entender el contexto de la crisis, que comienza afuera y por supuesto se desencadena adentro. Pero hubieron dos eventos que afuera llamaron la atención, y uno de ellos fue la invasión de Napoleón Bonaparte. La invasión de Napoleón Bonaparte fue un mal ejemplo para los criollos en América. Recordemos que eran gobernados desde España, desde otro continente. Y eso demostró la debilidad de los Borbones, de la corona española, y los criollos no les agradó. Por supuesto, les agradó menos al saber que Napoleón Bonaparte, al conquistar España, puso a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, a gobernar España. Ese apodo era por cuestiones de vicios, ¿verdad? Entonces fue un mal ejemplo la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808. Luego hubo guerras, sobre todo guerras entre España y Reino Unido. Hubo muchas guerras entre ellos, sobre todo por el tema de tierras. Por supuesto, el Reino Unido tenía muchas ventajas sobre España. Recordemos que España solo tuvo un siglo de oro, que casualmente fue cuando estuvo la colonia española. Entonces, en ese sentido, esto fue debilitando, ¿verdad?, a las coronas españolas, sobre todo a los de la familia Borbón. Otro aspecto es el contrabando de los piratas. En Islas de la Bahía todavía tenemos evidencia de eso,
como por ejemplo el pirata Morgan, que verdad conquistó gran parte de la isla de la Bahía. Hubo una lucha de los españoles en contra de los ingleses, pero eso fue desgastando porque las embarcaciones que iban cargadas de diferentes aspectos no lograban llegar a su meta. Luego también el poder de los criollos. Por supuesto que los criollos fueron los que finalmente promovieron la independencia, por todo lo anteriormente dicho. Y algunos acontecimientos en México. Recordemos que México logra la independencia un tiempo antes de Centroamérica misma. Y aparecen algunos personajes criollos como Agustín de Iturbide promoviendo la rebeldía en contra de los mismos españoles o europeos. Algunas herencias que nos dejaron los españoles son las toponimias, ¿verdad? O sea, nombres heredados de los españoles, como San Pedro Sula en honor al conquistador español, Comayagua en honor a María, la madre de Jesús, la ciudad de Valladolid, a Teucigalpa, ¿verdad?, en nombre de un santo, Trujillo en nombre de la ciudad española que se llama Trujillo, y algunas celebraciones que nosotros conocemos como la Semana Santa, Corrida de Toros y otras fechas que las heredamos de los españoles. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de la independencia de Centroamérica? Porque ya entendemos puntualmente de dónde viene, ¿verdad?, de la crisis de los Borbones, pero tenemos aquí, ¿verdad?, la independencia de Estados Unidos como un ejemplo para las Américas. Podríamos decir que ya Haití posteriormente sería otro país que nos daría ejemplo de que se puede lograr la independencia. En este caso eran los colonos o los colonos en contra de los mismos ingleses. Y en 1776 Estados Unidos o USA logra su independencia, y eso es observado desde lejos por los criollos. Luego tenemos la Revolución Francesa en 1789. Esta pintura de Delacroix, algunos critican que no es puntualmente de la Revolución Francesa, pero la pintura representa eso, generalmente es conocida por eso, y es la libertad llevando, la mujer llamada Libertad llevando la bandera de Francia, porque era el pueblo luchando en contra de los reyes y de sus derechos y de todo lo que los oprimía al pueblo. Entonces, estos fueron dos ejemplos que ayudaron. Finalmente, tenemos que entender que la independencia de Centroamérica se da de forma pacífica. En México, el Virreinato de Nueva España o el Virreinato del Perú fueron los dos lugares que más lucharon los españoles. ¿Está bien? Y ahí, en ese sentido, entendemos que la Capitanía General de Guatemala no causó mucha intriga entre los españoles y los criollos. Por eso es que se adelantaron los criollos antes que lo hicieran los mestizos, los indígenas o los afrodescendientes. Y lo que conocimos como la Capitanía General de Guatemala finalmente se convertiría en Centroamérica, el sueño de Francisco Morazán, ¿verdad? Y bueno, Chiapas, que podemos verlo al oeste de Guatemala, finalmente ellos deciden quedarse con México. Su mismo escudo dice mexicanos por decisión. Pero lo que hoy conocemos como Capitanía General de Guatemala fue la Centroamérica que se independizó. Y alguien que decía que no estábamos preparados para eso, sin embargo, él mismo redactó el Acta de Independencia un poco ambigua, porque no decía exactamente cómo nos íbamos a gobernar, quiénes iban a ser nuestros políticos, pero sí decía claramente que nos liberábamos del yugo español. Era José Cecilio Díaz del Valle, que también estuvo en contra de esa unidad con México. Interesante eso. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, las reformas borbónicas cansaron a los criollos. Finalmente ellos vieron que no les ayudaba. Los criollos fueron los que establecieron la independencia. Ninguna otra sociedad de esa pirámide lo hizo, y eso sabemos que es incorrecto. Muchos eventos históricos motivaron a los criollos, y sobre todo la Revolución Francesa y esa lucha por los derechos humanos.
la herencia de la cultura española sigue hasta hoy, sobre todo en nuestros apellidos. La independencia de Centroamérica no fue compleja, más fue semipacífica porque los españoles no tenían interés en Centroamérica. La anexión de Centroamérica a México finalmente era incorrecta e ilegal según Valle. Y más que todo esa unión fue de índole militar. Podemos darnos cuenta entonces que fue una crisis social de reyes y de derechos humanos la que estableció la independencia en nuestra Centroamérica. Y finalmente en 1838, al separarnos de Centroamérica, existimos como lo que hoy somos, la República de Honduras. Gracias por su atención.